trata de, Luis, procura que para la próxima trata de cambiarlo, ¿ya? Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar esta videoconferencia. Me imagino que la razón por la que están acá es porque tienen alguna duda con respecto a la resolución del T4, ¿cierto? Ese es el propósito por el que ustedes están en esta videoconferencia. Bien, esas dudas, esas preguntas las vamos a dejar para el final o para la segunda parte. Eh, Voy a iniciar esta 10ª videoconferencia, cuyo título es el uso de citas y referencias en un texto argumentativo. Vamos a prestar la debida atención, ya que en el examen, en el T4, nos pide que coloquemos una cita para cada tipo de argumento. Es decir, ustedes van a elaborar su esquema de planificación. Dentro de ese esquema de planificación va a haber dos argumentos. Un argumento de hecho y un argumento de autoridad. Y cada argumento debe estar respaldado por una cita. Lo de las cuentas en los indicadores de evaluación, así como en las instrucciones, tiene un peso determinado de 4 puntos. Así que por favor, procuremos no omitir este uso de citas en su esquema, ¿ya? Bien, entonces vamos a dar inicio, ¿ya? A ver, eh, se considera las citas como una estrategia de redacción. Las citas, como podrán ver, te va a ayudar a explicar o argumentar el tema, ¿sí? Ese es un punto muy importante, ¿ya? Que te ayudan a explicar o argumentar el tema. Eh, ¿Con qué? Con las palabras de un especialista, ¿sí? Eh, Podríamos decir en otras palabras que el propósito de colocar una cita es para dar credibilidad y confiabilidad a los escritos, ¿sí? La cita les va a dar mayor solidez, les va a dar mayor seriedad a su texto, ¿sí? Y la cita se puede colocar en cualquier parte del texto, pero en especial, en este caso, en sus párrafos argumentativos, ya en especial en esos. Bien, tenemos dos tipos de cita. Tenemos la cita textual o directa. Esta cita textual o directa, eh, decimos que el número de palabras en la cita no debe exceder de 40. ¿Ya? No debe exceder de 40. Básicamente eso. ¿Ya? El otro punto es que la cita debe ir entre comillas dobles. Eso sí es obligatorio en la cita textual, ¿ya? Que debe ir entre comillas dobles. Bien, ¿qué es lo que lo acompaña a estas comillas? Lo acompaña el primer apellido del autor sumado al año y el número de páginas, ¿sí? Y hay dos casos en este tipo de citas. El primero es de acuerdo al énfasis en el contenido o a la presentación del autor. Vamos a ver los ejemplos para poder aclarar esta parte. ¿Ya, chicos? Entonces, la cita textual debe ir entre comillas, primer punto. Segundo, debe incluir el apellido del autor, solamente el primer apellido del autor, acompañado con el año y el número de páginas. ¿Ya? Y presenta dos casos.
El primero es con énfasis en el contenido y el otro es presentación del autor. Vamos a ver, con respecto a estos dos casos, vamos a ver un ejemplo. A ver, quiero que por favor presten atención, miren detenidamente la diapositiva en este ejemplo. Tenemos aquí un párrafo. En este párrafo, lo que está con azul es la cita textual. ¿Por qué decimos que es con énfasis en el contenido? ¿Por qué decimos que es con énfasis en el contenido? Porque primero empieza el contenido y termina con los datos del autor, ¿cierto? Primero empieza con el contenido, empieza con las comillas y de ahí da la referencia del autor, ¿sí? En cambio, cuando decimos que es con énfasis en el autor, empieza la cita con la referencia del autor, el apellido y el año, y empieza posteriormente el contenido. Cualquiera de las dos son válidas. A ver, si se pueden dar cuenta, miren, acá hay 3 puntos suspensivos. ¿Quién me puede decir por qué han colocado 3 puntos suspensivos aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Bien, dice que sigue la conversación, continúa el texto. Bien, Sandy. Continúa, pero está parafraseando. Sigue el texto. Continúa el texto. Bien, gracias por sus aportes, chicos. Es un párrafo que no termina. Continúa la cita textual. O hay ideas similares. Bien, aquí estos 3 puntos suspensivos, chicos, nos quiere dar a entender que aquí hay información que no se ha considerado. Acá hay información que no se ha considerado. ¿Por qué? Porque no es relevante o no es importante para el tema que están tratando en sí. Por eso es que pone 3 puntos suspensivos, porque considera que aquí hay información que no es relevante al tema. Pero de ahí nuevamente continúa. ¿Ya? Entonces, empezamos esta cita textual con énfasis en el contenido. Empezamos con el contenido propiamente, entre comillas, y terminamos. Por favor, quiero que vean bien cómo se hace una cita. ¿Ya? El apellido del autor, coma, el año, coma, la página. La página. ¿Ya? En este caso es CACU 2009, página 90. Bien, termina la cita y continúa la información propiamente del párrafo. ¿Y alguna pregunta con respecto a este tipo de cita, chicos? Pueden manifestarlo por el audio, pueden manifestarlo por el chat. ¿Está claro la cita textual corta? Eh, con respecto a tu pregunta, Albert, eh, una cita es una idea, es una idea que recogemos de un autor determinado,
¿sí? Esa es una cita. Recoger la idea de un autor y ponerlo a nuestro texto para darle mayor fuerza. En cambio, un link no cumple ese propósito, ¿ya? El link no cumple ese propósito. El link podría considerarse tal vez como una referencia para leer o una recomendación para ir a determinada página, pero no como una cita propiamente. A ver, jóvenes, ¿ahora sí me escuchan? ¿No, no me escuchan, jóvenes? Ok. Eh, a ver, jóvenes, entonces sí hemos captado este tipo de cita. Bien, bien. Vamos a ir entonces al otro tipo de cita, que es muy parecido, jóvenes, es muy parecido. En este caso es con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque empieza con el apellido del autor. Empieza con el apellido del autor y entre paréntesis va el año, ¿sí? Y dice, acá siempre empieza pues con a la firma, nos comenta, nos manifiesta, nos dice, ¿no? Y abre y comenta. A ver, Carga mi celular, así lo pongo a cargar. ese audio, por Ahorita lo favor. pongo a cargar. Porque está llamando a las 8:30. Para decirle que me ayude. A ver, jóvenes, por favor, no sé quién tiene el audio activado. ¿Y no lo puedo llamar del WhatsApp? ¿Quién tiene el audio activado? No, tu número. No lo sé. Rosel, por favor, ¿puedes desactivar tu audio? Ya. En esta cita textual, con énfasis en el autor, les decía que viene el apellido del autor acompañado entre paréntesis el año. Afirma, nos dice, nos comenta y abren comillas. Todo esto es la cita, con lo que está con rojo, y termina, mire, termina con la página. Ya, la página va al final entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, hay una ligera diferencia entre con énfasis en el contenido y con énfasis en el autor. ¿Ya?
Bien, continuamos. Tenemos este tipo de cita que es la cita parafraseada o también llamada indirecta. A ver, quiero que sean observadores jóvenes y me digan, a diferencia de la cita directa, ¿qué diferencia encuentran con esta cita parafraseada? A ver, los escucho. ¿Cuál es la diferencia? Erika y Saraí, muy observadoras ustedes. Bien, no hay la página, no ven la página, exacto. En la cita parafraseada entonces no hay página, ¿cierto? No hay página. ¿Qué más no hay? Muy bien, Sandy. Tampoco hay las comillas. Tampoco hay las comillas. ¿Sí? Exacto. Entonces, exacto, no hay comillas. Muy bien. Entonces, a diferencia de la cita directa, en la cita parafraseada no hay comillas y no hay el número de página. ¿Estamos de acuerdo? Ahí todo lo demás es muy parecido. Pero hay una diferencia sustancial entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque en la cita textual copias tal cual está en el otro texto. O sea, lo copias tal cual está la idea de ese autor. En cambio, en la cita parafraseada, utilizas tus propias palabras, o sea, lo que tú has entendido de esa página, lo que tú has entendido de ese texto, lo que tú has entendido de ese párrafo, lo copias, pero lo que tal como tú lo has entendido o con tus propias palabras. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la cita textual también y la cita parafraseada. ¿Ya, jóvenes? ¿Está claro esa diferencia entre la cita textual y la cita parafraseada entonces? Bueno, Erika nos dice si es como un resumen. Podríamos decir que es una especie como un resumen, pero no tiene el nombre propiamente de resumen, ya que lo que vas a copiar es lo que tú has entendido en todo ese párrafo, ¿ya? Y vas a utilizar tus propias palabras, ¿ya? Bien. Estamos entendiendo, jóvenes, hasta aquí lo hemos captado. ¿Han visto esta diferencia entre una cita y la otra? Perfecto. Me interesa mucho que capten, me interesa mucho que lo entiendan. Ese es mi propósito. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes. Entonces, creo que está claro. Bien, ahora vamos a ir por el lado, y esto nos van a pedir también en su momento las referencias bibliográficas. ¿Ya? Estas referencias bibliográficas, normalmente siempre estamos acostumbrados a hacer una referencia bibliográfica propiamente para un libro. Pero no solamente podemos obtener información de un libro, sino también podemos obtener información de un artículo de internet o posiblemente también de un periódico. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo claro de cada uno de ellos. Si se pueden dar cuenta, en las referencias bibliográficas para un libro, en las referencias bibliográficas para... Gracias. Pero tiene que ser fuentes confiables porque en Internet encuentra de todo. Es cierto, Albert, es muy cierto lo que tú dices. En Internet vamos a encontrar mucha información irrelevante, vamos a encontrar información dudosa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir a fuentes confiables. Y igual también para un periódico, ¿no? No podemos ir a buscar un periódico como el Trome o el Popular, ¿no?
tenemos que buscar un periódico que sea confiable, La República, El Comercio, ¿no? Bien. Por ejemplo, nos dice, claro, el Google académico es una fuente confiable. Perfecto. Eh, miren, vamos a precisar de acá, chicos. Eh, para un libro, el apellido, en este caso es Indurain, ¿sí? Y tenemos las iniciales de su segundo apellido más la inicial de su nombre, ¿sí? O sea, el apellido paterno, la inicial del apellido materno y la inicial de su nombre. Continúa el año. ¿Qué será esto, jóvenes? Electrones, neutrinos y quarks. ¿Qué será? A ver, ayúdenme. El tema. ¿Será el tema, Sandy? ¿Quién más? El título del libro. Perfecto. Ese es el título del libro. El título del libro. No el nombre del libro, el título del libro. Esto de acá, que es lo que acabo de subrayar, chicos. El lugar donde se publicó, exacto. Primero colocamos la ciudad donde se ha publicado y luego colocamos el país, ¿cierto? Por ejemplo, si se publica un libro, podemos poner la ciudad, Cajamarca, Perú, ¿cierto? Y no nos olvidemos que finalmente va la editorial, ¿sí? La editorial. Esto es en el caso para un libro. Para un artículo de internet, miren cómo empieza. Empezamos con la preposición de. Él es el que lo ha recuperado. ¿Ya? En este caso, aquí ustedes van a colocar, si ustedes han recuperado este artículo de internet, tiene que colocar su nombre de ustedes, ¿cierto? De Jesús Domínguez, el año en el que lo han recuperado, el título del artículo, y miren acá, recuperado de, aquí está este link, aquí está el enlace. ¿Ven? Quiere decir que usted o esta persona, o sea, Jesús Domínguez, en 1887, el título del artículo es La autonomía administrativa en Puerto Rico ha sido recuperado de este link. De acá lo ha recuperado. ¿Sí? Es así como se cita, perdón, es así como se coloca la referencia bibliográfica de un artículo de internet. Bien. Aquí tenemos para un periódico, ustedes saben que en un periódico siempre hay un autor que escribe en una columna determinada, ¿cierto? ¿Cuándo ha escrito en esa columna determinada este autor o en ese periódico? Lo ha escrito el 14 de noviembre de 2010, ¿ya? ¿Cuál es el título de ese artículo? ¿Cuál es el título? La bestia que se tragó Armero.
y este de acá, el espectador, sería el nombre del periódico. Ahora, finalmente tenemos que terminar con las páginas. ¿En qué página se encuentra este libro, este periódico, perdón? De la página 16 y página 17. Entonces tenemos el autor, el año en el que, la fecha en el que publicó ese artículo, el título del artículo, el nombre del periódico y finalmente la página donde se encuentra. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, acerca de las referencias bibliográficas? Chicos, ¿alguna pregunta? Qué bueno que esté claro. Repásenlo, practíquenlo, eh, grábenlo, tómenle foto, qué sé yo, para que se les haga un hábito cómo redactar una referencia, cómo elaborar una referencia bibliográfica apropiadamente, ya sea para un libro, para un periódico, para un artículo de internet. ¿Ya? Bien. Es muy parecido, qué buena tu pregunta, Jorge. Es muy parecido a las características para un periódico, Jorge. Listo. Terminamos estas diapositivas haciéndole recordar, jóvenes, que cortar y pegar sin citar es plagio. No solamente eso, sino es poco original. Es un robo. Es apropiarse de una idea que no es la tuya. ¿Sí? Es todo eso, jóvenes. ¿Ya? Así que por favor tratemos de ser transparentes y ser honestos con nosotros mismos. ¿Ya? Y evitemos el plagio. No nos cuesta nada citar. No nos cuesta nada citar, jóvenes. ¿Ya? Por eso, para terminar, decimos que toda redacción académica universitaria debe ser original y producto de la investigación. Si ustedes no citan, entonces no están haciendo investigación. No nos olvidemos que una cita es una estrategia de redacción. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a explicar o argumentar el tema del texto. ¿Sí? Bien. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vienen sus consultas a través del chat o a través del micrófono. Soy todo oídos, jóvenes. Quiero que todos los que están en esta 10ª videoconferencia participen. ¿Ya? A ver, ¿quién dijo yo primero? Saraí, bajan la mano y te escucho. Audio. Bien. De ahí sigue Mónica. Por supuesto, Mónica, te está pidiendo, si bien es cierto, la cita propiamente va en el texto, ¿sí? La cita propiamente va ya cuando vas a hacer la redacción en tu examen final. Sin embargo, te pide que coloques la referencia, o sea, coloques el autor, coloques el año y coloques la página como evidencia de que vas a citar en el examen final.
pero tiene que haber una evidencia, tiene que haber una señal que realmente vas a hacer una cita. Cuando te venga en el examen final, ¿qué es lo que te va a venir? Te va a venir tu esquema o tu plan de redacción más tu texto. Van a venir los dos. Pero particularmente en el esquema, en lo que están ustedes dando su examen, o sea, el T4, deben colocar la cita, al menos mencionarla. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el año? Y la página. Eso evidencia de que ustedes en el examen final van a citarlo propiamente. Alfredo, con respecto al plan de redacción, el tema es elección nuestra. No necesariamente, Alfredo. Hay una lista de temas. Puedes elegir cualquiera de esa lista. Cualquiera de esa lista. Pero si tú eliges un tema que no está en esa lista, entonces invalida tu trabajo. ¿Ya, Alfredo? La segunda parte solo tenemos que enumerar, Saraí Machuca, enumerar, no solamente consiste en enumerar, ahorita les voy a compartir cómo más o menos van a hacer esta segunda parte, ¿ya? No se muevan, quédense ahí. Voy a compartir esa. Alfredo, en un argumento de cita y un argumento de hecho, debe haber una cita para cada uno. Eso es lo que te está pidiendo en el examen. Sí, Saraí. En la primera parte, responde esas 3 preguntas que te pide. Respondan, chico. La primera parte hay 3 preguntas que deben responder. No interesa la cantidad, jóvenes. Interesa que redacten de manera clara, legible, que se entienda. ¿Ya? Yo no necesito que me atiborren y me llenen de tantas palabras. Por último, a veces me escriben tantas cosas que no se logra entender. Sean claros, sean precisos, sean puntuales. ¿Ya? Voy a compartir la tarea 4. Oh, ya. De todas maneras, debe haber una jerarquía en el esquema. El esquema tiene 2 funciones, un esquema enumerativo. En primer lugar, se llama enumerativo porque vas a enumerarlo, ¿sí? En segundo lugar, lo que tienes que hacer es colocar siempre la idea principal y los demás puntos van a ser las ideas secundarias. Entonces, enumerar, jerarquizar las ideas, ¿ya? No nos olvidemos que el propósito o la función que cumple un esquema es organizar y jerarquizar ideas. Ese es lo importante de un esquema. A ver, jóvenes, ¿pueden
visualizar el plan de redacción, chicos? Perfecto. Listo, me parece muy bien. Ahora sí, préstenme atención la manera como va. Este es un esquema más o menos cómo van a redactar. En esta primera parte, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá no hay. Ya. En esta primera parte es el párrafo de inicio o párrafo introductorio, ¿cierto? Aquí en el punto 1 va el párrafo introductorio. Entonces yo aquí voy a colocar parte del párrafo introductorio. Aquí, ¿qué voy a colocar en 1.1? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué voy a colocar en el 1.1? Título, Rosel. A ver, la anticipación irá en el 1.1, Dante. Contexto, muy bien, Saraí. En el 1.1 va el contexto. Bien. Y en el 1.2, ¿qué va a ir? Bien, Sandy, bien. En el 1.2 va la postura. Perfecto, Sandy, perfecto, Saraí. En el 1.2 iría la postura. En el 1.3, ¿qué iría? Muy bien, Saraí, la anticipación. Ahí va la anticipación. Muy bien, Sandy. Entonces, en esta primera parte ya vimos qué es lo que va a ir. Eso tienen que revisarlo, chicos. ¿Sí? Ok, Dante, perfecto. Bien, ya hicimos entonces el párrafo de inicio. Recuerden que un esquema es de manera breve y se realiza a través de frases, no a través de oraciones, no es que van a llenar líneas y líneas, no, es solamente a través de frases. En la videoconferencia anterior ya les mostré algunos ejemplos, ¿ya? Bien, el 1.2. En el punto 2 irá el párrafo argumentativo. Vamos a ponerle de hecho, ¿ya? Aquí en el punto 2 no van a colocar párrafo argumentativo de hecho. Eso lo pueden poner tal vez entre paréntesis para que nos indiquen que este es un párrafo argumentativo de hecho. Pero aquí en el punto 2 yo voy a colocar la idea principal de ese párrafo. Y en estos puntos, 2.1, 2.2 o 2.3, dependiendo cuánto vayan a abarcar ustedes, me colocan las ideas secundarias. Estas ideas secundarias no es nada más que la descripción, la aclaración, la explicación de qué, de la idea principal que va a estar acá en el punto 2. En otras palabras, en el punto 2 colocan la idea principal del párrafo argumentativo de hecho, en el 2.1 la idea secundaria, 2.2 otra idea secundaria, 2.3 otra idea secundaria, y ahí colocarán las ideas secundarias que ustedes creen conveniente. Bien, en el punto 3, de igual manera, pero si ya has hecho un párrafo argumentativo, de hecho, en el de acá será la idea principal de un párrafo argumentativo de autoridad. Entonces acá coloco la idea principal del párrafo argumentativo de autoridad. ¿Y qué será el 3.1 y 3.2? Díganme por favor. Soy todo oídos, los escucho. ¿Qué será el 3.1 y 3.2?
Perfecto, Saraín, Erika, Sandy. Muy bien. Serían las ideas secundarias de la idea principal del párrafo argumentativo de autoridad. Me resulta muy cómodo poder estar frente a ustedes con estudiantes tan inteligentes que no me demandan mucho esfuerzo. ¿Ya? Perfecto, jóvenes. Y ya para finalizar, a ver, jóvenes, ¿qué irá en el punto 4? ¿Qué va en el punto 4? ¿Qué va en el punto? Conclusiones, muy bien. Conclusiones, perfecto. En el 4.1, ¿ya han revisado, jóvenes, el módulo número 10, donde se encuentran las partes del párrafo de cierre? ¿Lo han revisado? Me imaginaba que sí, Marita. Bien, Marita, ya que me manifiestas que has revisado el módulo 10, ¿qué iría entonces en el 4.1? Porque en el punto 4 va a ir partes del párrafo de cierre, ¿sí? En el punto 4 va a ir párrafo de cierre. Pero en el 4.1, ¿qué irá, Marita? Marita, ¿dónde estás, Marita? Tres minutos. Chicos, por lo visto parece que el párrafo de cierre no lo han visto. Los invito, va al conector. Sí, pero el conector no lo van a poner en el 4.1. Es cierto, en el texto sí incluyen ese conector. Perfecto. Pero no lo pongan ahí en el 4.1. Exacto. Va la recapitulación o va la síntesis de los puntos que se han tratado en los argumentos. Bien. ¿Y qué más iría? En el 4.3, ¿qué iría? La recomendación. Muy bien, Saraí. Una reflexión o una recomendación o una invocación de manera personal, ¿sí? Y si decimos de manera personal, quiere decir que vamos a utilizar la primera persona, ¿cierto? Bien, entonces ahí tenemos las partes del párrafo de cierre. Para terminar, jóvenes, en su plan de redacción de su tarea no está así. Yo he agregado un punto más. Solamente había 3 puntos nada más. Yo he agregado un punto más porque ustedes saben que cada argumento debe ir en un párrafo. Por lo tanto, es así como es así como debe estar estructurado su esquema. Punto 1, párrafo de inicio. Punto 2, un párrafo argumentativo. En el punto 3, otro párrafo argumentativo y en el punto 4, el párrafo de cierre. Exacto, Machuca. Es así como lo deben hacer. ¿Ya? Es así como lo deben hacer. Bien. Creo que estamos finalizando esta 10ª videoconferencia. Espero haber disipado sus dudas. Les deseo todos los éxitos en este T4.
estoy seguro, al menos los que han participado de esta videoconferencia, están encaminados de la mejor manera para una buena resolución de su tarea. Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta que hacer, agradezco de antemano su participación, agradezco su tiempo que han brindado a este fiel servidor y nos estaremos viendo en otra nueva oportunidad. Gracias a ti, Erika. Gustoso de estar a tu servicio. Gracias, Rosel. Muy buenas noches, Erika. Jóvenes, entonces ya estamos por finalizar esta videoconferencia. Maritza, muy buenas noches. Gracias por asistir. Buenas noches, Alfredo. ¿Nadie más me da las buenas noches? ¿Nadie más me da las buenas noches? Bien, Rosel, muy buenas noches. Perfecto. José, muy buenas noches. Elki, muy buenas noches. Espero que hayan captado y hayan estado atentos a la explicación del caso. Hasta otra nueva oportunidad. Éxitos en este T4.